Dentro del imperio, sin lugar a dudas, la figura del hijo adoptivo de Julio César, Octavio Augusto, quien va a gobernar del 31 al 14, es el máximo representante del imperio y de un emperador eficaz y eficiente. Su eficacia queda reflejada en su máxima expresada según la tradición popular. En su lecho de muerte habría planteado que encontré una ciudad de barro, refiriéndose a las condiciones en las cuales había recibido la ciudad de Roma y todo el desarrollo del imperio, y dejo, ¿no es cierto?, una ciudad de mármol, es decir, logré realizar toda una serie de avances que empezaron a ser cada vez más importantes dentro de todo este sistema. Por lo tanto, él se adjudicaba el máximo poder, ¿no es cierto?, y se adjudicaba, ¿no es cierto?, como quien había logrado desarrollar de alguna otra manera, de manera muy fuerte, todo lo que era el desarrollo político y había logrado crear una verdadera institución en ese periodo. Ahora, no existe sistema político, organización que dure, ¿no es cierto?, durante un tiempo muy prolongado. De alguna otra manera, en algún momento, a raíz de distintas circunstancias, procesos o situaciones históricas, se va a producir el fin de alguna etapa. En este caso, el imperio se va a acabar cuando los pueblos germanos, que son un grupo de pueblos, ¿no es cierto?, que conquistan la mayor parte del oeste y del centro de Europa en el siglo V después de Cristo, van a ingresar al imperio y van a generar, ¿no es cierto?, el fin de este imperio, provocando las denominadas invasiones germánicas o invasiones bárbaras. Ahora, no le vamos a atribuir única y exclusivamente al imperio, a la invasión de los pueblos germanos, el término y fin, ¿no es cierto?, del imperio, sino que hay otras cantidad importante de situaciones que provocaron la caída del imperio, las cuales obviamente las vas a investigar tú. Yo te voy a explicar solamente una de las causas que va a provocar esta caída del imperio romano. Las causas son y están asociadas mayoritariamente a lo que es el ingreso de estos pueblos germanos, que van a romper, ¿no es cierto?, con la hegemonía. Roma tenía mucho poder en esos minutos, sobre todo lo que era la zona de Europa. Pero a partir de estos pueblos que ingresan en ese sector, rompen la hegemonía, es decir, le quitan poder a Roma e ingresan, van a provocar la desintegración de todo lo que era el imperio romano. Pero el imperio romano ya venía en decadencia, ¿no es cierto?, por causa o condiciones económicas, había un problema de control, había, ¿no es cierto?, corrupción dentro del imperio. Los pueblos germánicos o bárbaros venían acosando las fronteras del imperio romano desde el siglo I. Eran pueblos nómades, es decir, que se trasladaban de un lugar a otro, o seminómadas, con una sociedad estratificada. Existían los nobles, los libres, los libertos y los esclavos. El rey se elegía entre un miembro de las familias nobles, los hombres libres juraban fidelidad personal al jefe y esta era la base de su poder. Era una estructura bastante simple pero muy coordinada, sin lugar a dudas, dentro de todo lo que era el mundo y de esta organización de los pueblos germanos. Es importante que sepas que a partir de la invasión de los pueblos germanos, siglo V, 476 después de Cristo, se va a iniciar una nueva etapa histórica dentro de todo lo que es Europa. Y ya vamos a empezar a hablar, ¿no es cierto?, de la Edad Media. Temática que posteriormente veremos y revisaremos. Entonces, los pueblos germanos o la invasión de los pueblos germanos la vamos a entender como una de las motivaciones y las causas que habría provocado la caída del Imperio Romano. ¿Cuál será la importancia que tuvo Roma, ¿no es cierto?, durante todo este desarrollo histórico? ¿Cuál fue la relevancia que tuvo y por qué es importante estudiarla y comprenderla? La herencia romana ha llegado hasta nosotros por medio de la romanización. Se conoce por este nombre al proceso lento de asimilación de la civilización romana dentro de todo lo que era Europa, y posteriormente, cuando llegan los españoles en el siglo XV, obviamente se expande esta romanización también como cultura occidental hasta los territorios de América. La lengua, ¿no es cierto?, la moneda, la existencia de formas, de políticas de organización que son muy similares a la de Roma, obviamente a eso le llamamos el legado romano. En cuanto a la lengua, hablamos del latín, que era la lengua de la religión del Lacio, y los romanos la llevaron y la impusieron como lengua oficial a todos los territorios conquistados dentro de lo que era Europa. En algún momento determinado, durante el Imperio Romano,
la cultura romana y civilización se va a expandir por una serie de lugares. Dentro de eso, ¿no es cierto?, van a estar todo lo que es las costas del mar Mediterráneo y obviamente todo lo que era Europa Central. Por lo tanto hay un gran dominio, ¿no es cierto?, un fuerte dominio y control que establece Roma y obviamente expande todo lo que son su legado y su lengua. A partir del latín van a surgir posteriormente otras lenguas, las denominadas románicas, como el castellano, el gallego, el catalán, el francés y el italiano. Otro legado importante de la civilización romana está asociada al derecho romano, que tiene, ¿no es cierto?, una aportación o aporta de manera muy importante al mundo occidental, el derecho. Toda nuestra fuente legal tiene su origen en las 12, tiene su origen, ¿no es cierto?, en una imitación de lo que fueron las 12 tablas, la primera ley escrita. De ahí que todas las culturas y sociedades, ¿no es cierto?, toman como de alguna otra manera como modelos lo que es este desarrollo histórico. No son las mismas leyes, obviamente, porque todo ha cambiado, pero obviamente sí se establecen, se crean juicios, ¿no es cierto? Aparece la figura del abogado, de quién acusa, de quién se defiende, etcétera. Son ideas generales que se toman. No quiero que pienses que nosotros hoy día nuestra constitución política está basada en las 12 tablas, no es así, pero sí hay muchos elementos generales de lo que es el derecho, por ejemplo, la existencia de quien acusa y de quien defiende, que se tomaron como ejemplos de lo que se hizo en algún momento dentro de la civilización romana. Por lo tanto, estos dos ejemplos te los puedo dar como cosas importantes del legado romano aquí en lo que es, ¿no es cierto?, el desarrollo de la civilización occidental, la civilización que tenemos hoy día en gran parte de Occidente. Occidente me refiero, ¿no es cierto?, a Europa, Norteamérica, Latinoamérica, no considerando los países árabes de Oriente que tienen, digamos, o China, Asia, que tienen otro tipo de organización, otro tipo de legado histórico. Bien, te dejo al final con dos imágenes que posteriormente te las voy a incorporar en lo que es un trabajo de investigación que tú vas a realizar. Las vas a tener que explicar en qué consisten esas imágenes y en qué momento histórico se podrían haber desarrollado. Son imágenes clásicas que pertenecen, ¿no es cierto?, a nuestra tradición occidental y a este legado que dejó de alguna otra manera Roma. Espero que esta unidad haya sido importante para ti, que entiendas que Roma es una civilización que sin lugar a duda nos dejó a nosotros muchas cosas y sobre la cual nosotros establecemos también cierto tipo de relaciones en nuestro diario vivir. El idioma, ¿no es cierto?, y el tema del derecho que acabamos de ver. Así que estén muy bien y nos estamos encontrando en una próxima unidad que ya correspondería al tema de la